Es el domingo que en este tiempo de espera atenta de la llegada del Señor, aparece como una primera luz de esperanza, la alegría de que viene en camino. Por eso las coronas de Adviento tradicionales tenían 3 velas moradas y una rosada. Hoy se prendía esta vela rosada. Todavía no es la blanca de la alegría de Navidad, pero ya el corazón percibe que aquel que anhelamos ya está en camino, ya viene en camino. Como lema para la lectura del día de hoy, para las lecturas, esto que les pongo aquí. En medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Pero fíjense cómo ya está en medio de nosotros. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 61. Es el final del libro del profeta Isaías. Y en el texto que vamos a escuchar, el profeta describe cómo entiende su misión, cómo percibe el envío que Dios le ha dado. Nos dice que Dios lo ha ungido, es decir, lo ha consagrado. Recordemos que la unción con aceite servía para consagrar a las personas. Entonces, el profeta se percibe consagrado. El aceite era símbolo de fuerza. Dios lo fortalece a través de su espíritu. Antes que todo, se siente enviado a llevar una buena noticia a los pobres, a los que sufren, para así consolarlos. Este consuelo implica 3 cosas: curar, perdonar, liberar. Cada una de estas acciones están encaminadas a capacitarnos para vivir plenamente nuestra vocación de hijas e hijos de Dios, nuestra vocación a dar vida amando, a recibir vida de quienes nos aman. El profeta se siente invitado a pregonar el año de gracia del Señor, cuando todo vuelve a ser como Dios lo anhela, cuando todo está llamado a escuchar a Dios y acoger el proyecto de Dios. Por esta buena noticia, el profeta se alegra con toda el alma, porque el Señor hará brotar la justicia y la alabanza entre todas las naciones. Retomo un texto que me llamó especialmente la atención. Nos suena cercano a nosotros porque es la lectura que el Señor hace en su primera presentación de vida pública en la sinagoga de Nazaret. Cuando él lee precisamente este texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Este domingo la liturgia nos propone como himno antifonal, no está tomado de los Salmos, sino que está tomado del Evangelio de San Lucas. Es el cántico de María en la visita a su prima Isabel. Este cántico tiene muchos paralelos con el cántico de Ana, del primer libro de Samuel, capítulo 2, cuando Ana va al santuario de Silo a consagrar a Yahvé a su hijo Samuel. Un hijo que ella no esperaba, una gran bendición de Dios, y ella lo lleva a consagrar en el santuario de Silo y le nace espontáneamente un canto que tiene muchos paralelos con el canto de María en ese momento de su encuentro con Isabel. El tema central de ambos cánticos es la intervención de Dios, que restituye a sus hijos e hijas la dignidad que les corresponde. No hay cosa más grande que ser capacitados para amarnos y así formar la comunión. Eso es lo que Dios opera en nosotros. Eso es lo que Dios suscita en María y por eso ella se llena de alegría. Dios actuando en ella, Dios actuando en nosotros. Para que podamos encontrarnos como hermanos, los que se sienten superiores necesitan ser abajados, invitarles a bajarse, y los que se sienten inferiores, levantados, para que todos nos encontremos como lo que somos, hermanos y hermanas, hijos e hijas de un mismo Padre. Nos quedamos con la frase: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.
La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Ya hemos comentado que este es el texto más antiguo del Nuevo Testamento. Fue escrito alrededor del año 51 de la era cristiana, unos 20 años después de la resurrección del Señor. Piensen ustedes en los recuerdos que tienen de hace 20 años. Es decir, bien poquito tiempo. Es una iglesia que nace, una iglesia joven. Llama la atención que en esta fecha tan temprana ya encontramos algunos elementos centrales de la fe cristiana. Primero, la experiencia del Dios trinitario. Dios es comunión, no es soledad, es comunión. El reconocimiento del Señor Jesús como el Mesías, el consagrado, el enviado del Padre. El sentido de su muerte y resurrección para darnos vida, para sanarnos de las consecuencias del pecado y restituirnos a nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios, imagen suya. También ya nos presenta este texto tan antiguo, la carta, las tres virtudes centrales de la vida cristiana: fe, esperanza y caridad. La lectura de hoy es la bendición final de la carta, que está precedida de algunas recomendaciones importantes que escucharemos con atención. Nos quedamos con la frase: que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo. Finalmente, el Evangelio de este domingo está tomado de San Juan. Es la visión de Juan, la manera como Juan presenta la predicación de Juan el Bautista, el precursor. Juan hace uso especialmente de símbolos a lo largo de todo su Evangelio que nos ayudan a acercarnos al misterio de Dios. De hecho, los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan, que tienen total 21, se suelen llamar el libro de los signos. A través de signos, Jesús va revelándose, va comunicando a los que lo escuchan quién es Él, el misterio de Dios que vive en Él. El texto de hoy, que está vinculado al bellísimo prólogo dedicado al Logos, a la palabra, al verbo, continúa el tema del verbo encarnado como luz, un tema importante para nuestro camino de Adviento. En este camino de oscuridad, con la esperanza de la luz, aquí se va presentando en este domingo dedicado a la alegría de la espera cierta, que la luz viene, que la luz empieza a manifestarse. En la lectura vamos a ver cómo las autoridades judías van al Bautista para preguntarle quién es. Les interesa especialmente saber si él se presenta como Mesías. Su respuesta es negativa. Entonces le dicen: ¿eres el profeta? Es decir, ¿eres Elías que ha vuelto del ámbito de Dios? Recuerden que solamente 2 personas en el Antiguo Testamento fueron llevadas a Dios en cuerpo y alma, que son Enoc y Elías. Entonces el pueblo de Israel esperaba el regreso de Elías, porque sería el que anunciaría la llegada del Mesías. Nuevamente niega esto. Finalmente se presenta en los mismos términos que encontramos en los sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas, ¿no? Como la voz que clama en el desierto, invitando a que se enderecen los caminos del Señor. Juan prepara, con el bautismo de agua, la llegada de alguien que viene detrás de él, y que también en el Evangelio de Juan se reconoce el Bautista como indigno de desatarle las sandalias. Introduce nuevamente el tema central del Evangelio de Juan, que yo siento que es el centro de las lecturas de este domingo. Jesús es el Mesías desconocido. En medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. En el relato evangélico de Juan, todos creen saber quién es Jesús. Y cada quien lo etiqueta, los fariseos, las autoridades políticas, inclusive los apóstoles. Pero el Señor rompe las etiquetas y se presenta como la revelación definitiva del Dios vivo. Nos quedamos con la idea: el Señor ya está en medio de ustedes. Estén atentos para reconocerlo.
Les comentaba que las lecturas de esta semana tienen este sentido del Mesías que ya está, pero es desconocido. Desconocido, por un lado, por los que lo esperaban en otro contexto, ¿no? En el contexto de una llegada triunfal, de una llegada con el ejercicio del poder, que desalojara a todos aquellos que habían usurpado el lugar que le correspondía a Dios. Recuerden que durante siglos Israel fue gobernado por jueces que entraban y salían de acuerdo a las necesidades que tenía el pueblo, pero el rey era Dios. Entonces el anhelo de que Dios vuelva a ser rey y el Mesías era el que venía a reimplantar este reino de Dios. Juan el Bautista se presenta a sí mismo como el precursor. El Evangelio de Juan, aunque termina de escribirse, fue el último en terminar de escribirse, no fue el último en empezar a escribirse y tiene algunos segmentos o partes del Evangelio que son muy antiguos, son tan antiguos como el Evangelio de Marcos y nos transmite algunas novedades, digamos, que no llegan a los evangelios sinópticos. Por ejemplo, que la predicación de Juan era del otro lado del Jordán. Dice aquí claramente que bautizaba en Betania, no es la misma Betania que está cerca de Jerusalén, a donde el Señor llegaba cuando visitaba la ciudad santa, sino esta es una Betania que está en el Jordán, pero del otro lado del río. Es muy probable que Juan el Bautista, como muchos profetas de la época, consideraban que Jerusalén y Judea estaban contaminados. No participaban en el templo, no iban al templo, consideraban que toda esa estructura religiosa no era la que Dios quería. Y un signo que Juan adopta es estar fuera del territorio de Israel. Está del otro lado del Jordán, esperando a que Dios irrumpa y limpie todo ese territorio, ¿verdad? Que se pueda volver a Jerusalén, que se pueda volver al lugar del encuentro del templo. Después de su bautismo, el Señor cruza el río, ese es un signo importante, entra a Judea, va al desierto de Judea, a atravesar simbólicamente, pero también como una experiencia personal, ese desierto donde es tentado 3 veces por el mal espíritu, básicamente para que se olvide de Dios y llegue con el poderío del Mesías que la gente espera. 3 veces el Señor le responde al mal espíritu, citando la Sagrada Escritura y subrayando que su vida está vinculada a su Padre. No va a hacer nada sin su Padre. Y su Padre le invita a este mensaje de transformación del mundo, pero desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del Dios que se revela en él. Y eso nos vincula a la primera lectura. Este Mesías desconocido, en el primer acto que realiza en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en la sinagoga de Jerusalén, lee el texto que acabamos de escuchar. Es como el resumen de lo que será la vida pública del Señor. El Espíritu de Dios sobre mí, el Espíritu de Dios me lleva, me protege, me ilumina, me impulsa, etc. ¿Y a qué lo lleva y a qué lo impulsa? A transformar las cosas como están. Básicamente, comentábamos, a liberar. Liberar a los cautivos, liberar a los que están oprimidos, restituir la vista a los que están ciegos. Todo esto, desde luego, hace referencia a situaciones concretas de nuestra vida, para las cuales estos son símbolos, ¿no? ¿Cuántas veces estamos nosotros abrumados por cosas, agobiados por situaciones que nos impiden vivir a plenitud y sobre todo, como hemos dicho varias ocasiones, que fluya con naturalidad el amor de Dios en nosotros y con nosotros
para convertirse en bendición para los demás, para convertirse en bendición de mutualidad, porque lo que nos alimenta, lo que nos permite alcanzar la plenitud de nuestra imagen divina, es la experiencia de amor compartido. El Dios en el que creemos es amor compartido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en relación de amor eterna y permanente. A esa relación eterna y permanente nos invita el Señor. Claro, en nuestro proceso de formación muchas veces se dan cosas que nos dificultan, a veces nos impiden participar de este dinamismo, de esta relación de amor. Tal vez una de las más difíciles y complicadas de liberarnos, tal vez una de las cegueras más grandes, opresiones más grandes y limitaciones más grandes que tenemos, es la culpa. El sentir que nosotros somos responsables y cargar con la responsabilidad de nuestra vida y sobre todo de las cosas que vemos en nuestra vida, ya sea que las veamos o que alguien nos dijo o nos proyectó, que se deben a nosotros y a nuestras faltas, a nuestros errores. El texto que citaba brevemente al inicio de nuestra meditación penitencial del acto de reconciliación, el texto del Padre Pródigo o del Hijo Pródigo, como también lo conocemos, nos muestra cómo Dios nos sana. Cómo Dios nos sana tal vez del peso más grande que tenemos, que es esta sensación de ser culpables. El hijo pródigo viene a su padre con todo un discurso para compartirle, y el padre, antes de que termine el discurso, lo abraza y lo besa. No le deja terminar. Cristo viene al mundo para transmitirnos eso. Este Mesías es desconocido y lo que me da más pena es que inclusive hoy en día, 2000 años después de la llegada del Señor, 2000 años de vida cristiana, de presencia de la Iglesia en el mundo, ¿cuántos hermanos y hermanas nuestras no conocen al Mesías? Se imaginan, siguen viviendo en el tiempo de un Dios que lleva cuentas, de un Dios que es más bien una proyección de las figuras de autoridad que tuvieron en sus vidas. Es muy importante que en este tiempo de Adviento abramos el corazón para encontrarnos con el Dios vivo y verdadero. El Dios que se acerca a nosotros diciéndonos, mira, el Espíritu me ha traído a ti, vengo a liberarte de la opresión de la culpa, a liberarte de la ceguera del egoísmo y lo que te deja centrado en ti, en tus heridas, etc. Y a proclamar un año de gracia. El año de gracia era una institución en Israel cuando todas las cosas volvían a como estaban antes. Si alguien había vendido un terreno, tenía que devolvérselo al dueño original. Si alguien había prestado una cosa, se la devolvía al dueño original. En esta búsqueda de mantener un equilibrio donde todos tengan lo necesario. El Señor viene a proclamar este año de gracia, porque a través de sanarnos de esta especie de peso con el que andamos muchas veces, esta incapacidad de abrirnos al amor y compartirlo, cuando Él, a través de su cariño cercano, de la ternura con la que se acerca a la vida de cada uno de nosotros, rompe esas cadenas, nos capacita realmente para vivir la alegría de hijos e hijas de Dios, eso también nos sirve como de envío para que nosotros, llevando esa buena noticia, ayudemos al Señor a compartirla con nuestros hermanos y hermanas. En este domingo de la alegría, la misión que el Señor nos da es llevar esa alegría a los demás. Que el Mesías ya no sea un Mesías desconocido, ni siquiera en los ambientes eclesiales, donde muchas veces sigue siendo desconocido. Termino con la invitación que nos hace el apóstol San Pablo en la carta. No desprecien el don de la profecía, es decir, no desprecien lo que Dios ha dicho de sí mismo,
en el amor hasta la muerte en la vida de Cristo. Sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Que el Espíritu que nos guía a todos y que acogemos de manera especial en este día nos muestre el camino. Que así sea. Vamos ahora a poner en común nuestra fe. Padre de bondad, creemos y sabemos que es un único Dios, que de tu mano amorosa salió todo lo que nos rodea, todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Creemos y sabemos. Ayuda nuestra fe. Señor Jesús, creemos y sabemos que eres la palabra eterna del Padre que se hace hombre, que habitas en medio de nosotros, que por cariño a nosotros asumes nuestra fragilidad, que dedicaste tu vida a dar testimonio de Dios como Abba, como papá, un papá cercano, tierno, preocupado por nosotros, que nos acompaña en todo momento. Para que no nos quedara ninguna duda, subrayaste que el que te veía a ti, veía al Padre. Entregaste tu vida en la cruz por nosotros para darnos una vida nueva. Sabemos que vendrás un día a invitarnos a sentarnos en el banquete eterno que preparas para nosotros. Señor Jesús, creemos y sabemos. Ayuda nuestra fe. Espíritu de vida, sabemos que tú eres el que hace todas las cosas nuevas, el que renueva la faz de la tierra, el que impulsa nuestros corazones, el que nos une unos a otros, unos a otras, en esta comunidad de amor a la que el Padre nos invita. Espíritu Santo, creemos y sabemos que tú eres el principio activo del amor. Ayuda nuestra fe. Dios, creemos y sabemos que estamos invitados a esta iglesia, cuerpo vivo de Cristo. Sabemos que entramos a ella en el milagro del bautismo que nos hace uno en Cristo. Creemos también que tu amor perdona, sana los pecados, nos quita ese yugo de encima y nos capacita para hacer buena noticia para los demás. Creemos y sabemos que todos anhelamos la vida plena, la vida que tú nos prometas. Dios de bondad, creemos y sabemos. Ayuda nuestra fe. Que el Señor nos regale una semana con los ojos abiertos para descubrir la presencia del Mesías que ya está en medio de nosotros, que está presente en todas aquellas personas que encontraremos y a las que les podremos dar una mirada de cariño, un apoyo de cualquier tipo, la escucha que en ocasiones necesitan, la dignidad que muchas veces se les quita. Que sepamos descubrir a este Dios que viene a nosotros y que viene a permanecer en medio de nosotros. Que tengan una semana bendecida. Dios con ustedes.